Buenas noches, televidentes, a su Tribuna TV Podcast. Como siempre, todos los sábados, un servidor, Ramón Arnaldo Pimentel, y hoy nos acompaña la comunicadora y periodista Nadia Andújar. Nadia, buenas bienvenida. noches, muchas gracias, Arnaldo. Ya hacía tiempo que nos tocaba hacer un programita juntos. Claro que sí, el amigo Giovanni Morillo está fuera del país en compromisos familiares, pero hoy tenemos un programa cargado de muchas noticias, como todas las semanas, y una entrevista también muy importante con un aliado de este programa, que es el doctor Humberto Salazar. Así es. Y yo decir que Tribuna, ahora en esta nueva versión, Tribuna TV, podcast, no es un programa extraño para mí, o sea que aquí me siento como en casa, porque en mis tiempos también... Cuando era Tribuna Juvenil. Cuando era Tribuna Juvenil, exactamente, pero de que le cambiaron lo de juvenil ya, porque yo sigo en esa etapa. Mira, Nadia, tú sabes que esta semana uno de los temas más trascendentales ha sido el anuncio del presidente, que el lunes en la semanal dijo ya que el 16 de agosto va a presentar la propuesta de reforma constitucional, que hace mucho la opinión pública y todos los sectores políticos y sociales estábamos esperando ver un borrador de lo que sería esta propuesta de reforma, y ya está a la mano de la opinión pública. Y han habido ya varios comentarios al respecto de ese tema, Sí. y uno de los temas que ha sido más controversial es el tema de disminuir Los diputados. que los propios diputados ya saben todo lo que han comentado durante toda esta semana. Sí, realmente el tema de la reforma constitucional ha creado mucha especulación y mucho avispero, porque no se tiene a la mano cuáles son, salvo lo que ha dicho el presidente, el tema del candado, que algunos dicen que a la Constitución usted no le puede hablar de candado, porque además la misma Constitución dice cómo debe ser modificada. Está el tema de la reducción, que yo lo veo perfecto. Eso yo diría que 137 es mucho todavía. Ahora, ahí hay un tema con los municipios, algunas provincias que hace poco también la han dividido y han hecho otros nuevos municipios, y entonces eso trae consigo nuevos representantes y demás. Entonces, tú reducir diputados, creo que también tendría que verse esa parte. No sé exactamente cómo sería. El presidente se reunió con un grupo de juristas a propósito de eso. Está el tema del Ministerio Público, y esto ha levantado muchas opiniones a favor y en contra. Un tema importante también en esa propia propuesta de reforma, el tema del Ministerio Público Independiente, que es algo que ha hablado el presidente no solamente durante esta campaña, sino que lo habló de la campaña del 2020, donde él estableció que quería procurar un Ministerio Público Independiente. Así es. De hecho, uno de los grandes logros que siempre han mostrado los funcionarios, incluso el propio presidente, de su gestión, es ese Ministerio Público Independiente, o más bien el no inmiscuirse en temas propios del Ministerio Público, y que ha dejado que sea la justicia y el Ministerio Público quien maneje y trate sus casos. Más allá de la valoración que usted le pueda dar a ese Ministerio Público, ha sido la posición del presidente. Sí, aunque la actual Constitución habla de la independencia administrativa que tiene el Ministerio Público, ahora con esta inclusión de que el Procurador General de la República se elija en el Consejo Nacional de la Magistratura, y eso conllevaría también de que ahora, en la actualidad, el procurador es miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. No sería miembro del Consejo de la Magistratura, y sería ese propio consejo que entonces va a elegir a propuesta del presidente lo que sería el nuevo procurador general. O sea que ya ahí tenemos algunos temas fundamentales que ha ido planteando el presidente. Como tú dices, se reunieron con algunos juristas. Ahora hay que ver también cómo eso, al llegar al Congreso, no hay alguna variación, porque la Asamblea es autónoma, o sea que puede ahí salir alguna otra propuesta. Sí, pero acuérdate también el pronunciamiento del presidente respecto a los diputados, que cuidado si alguien entonces... Entonces ya ahí el presidente dijo que en esta semana se va a reunir con los diputados, principalmente los de la bancada de su partido, del Partido Revolucionario Moderno, para presentarle y consensuar con ellos esta propuesta de reforma, para que pueda ir lo más acorde a lo que ha planteado el presidente. Y también yo entiendo que ya en esta semana que empezó esa discusión de que él la presentó, se reunieron juristas en el Palacio, pero ahora tienen que pasar los propios legisladores de su partido y los otros partidos, y los partidos políticos también deben de
De leer el consensuar, borrador, y exactamente, y establecer dar su propuestas. visto bueno, sus propuestas, opiniones y demás. En el fondo, yo pienso que la intención del presidente es buena. A la larga hay que ver qué tan beneficioso o no sea para nosotros como país, dentro de todo lo que se marca ahí. Yo veo bien el tema del nunca jamás, porque aquí en la historia de la Constitución, la mayoría de modificaciones o reformas que se le ha hecho a la misma es un traje a la medida para los gobernantes de turno poder perpetuarse, o sea, poder reelegirse más allá de los periodos que le permite en ese momento la Constitución por la que fueron elegidos. En ese sentido, yo lo veo bien. Ahora, hay otros aspectos que todavía la ciudadanía desconoce, más allá de lo que ha dicho el presidente, habría que ver bajo qué contexto el Colegio Nacional de la el Consejo Nacional de la Magistratura elegiría a este Ministerio Público, el tema de los diputados, el tema de cómo la propia Constitución en su asamblea, la cantidad calificada o cualificada que requiera para el tema de aprobar ciertas cosas o no y todo eso. Sigue el debate al respecto, pero yo creo que antes de, pues se dará a conocer todos los aspectos que contemplará esta nueva Constitución. Vamos a ver si el doctor Humberto Salazar, que es uno de los invitados, nuestro invitado del día de hoy, tiene algunas otras informaciones más. Así es. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más aquí en Tribuna TV con el doctor Humberto Salazar. Ya estamos de regreso en Tribuna TV Podcast y hoy tenemos un invitado especial que ya es parte de este programa, parte de este equipo, que es el doctor Humberto Salazar. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Feliz sábado. Muchas gracias, muchas gracias. Viéndolo usted siempre un poco intenso en la cuenta de X. Lo que ocurre es que cuando yo volví al país, a mí se me ocurrió que tener presencia significaba yo rescatar mi cuenta de Twitter en ese momento, que yo no le hacía caso, ni escribía nada ahí. Digo, yo voy a hacer notar aquí. ¿Y de qué manera? Entonces, como yo busco temas y trato de estar bien informado, sobre todo porque tengo un programa diario de televisión, pues ahí están los temas, ahí está la discusión, y de eso se trata. Y se hace viral todo lo que usted dice por ahí. Así es. Don Humberto, entrando en materia con el tema de esta semana, en la semanal el presidente dijo que este próximo 16 de agosto presentará ya el proyecto de reforma constitucional y justamente también esta semana hubo una reunión en Palacio con más de 50 abogados con el proyecto de reforma. ¿Qué opinión usted le merece ya lo que hemos podido ver que está circulando en los medios de comunicación? Bueno, lo que plantea Luis Abinader en la semanal es una reforma en 3 aspectos principales que afectan o inciden en los 3 poderes públicos que está constituido el Estado Dominicano. El Poder Ejecutivo, cuando él trata el tema de la reelección presidencial; el Poder Legislativo, cuando habla de disminuir en 137, si no me equivoco, el número de diputados; y el Poder Judicial, cuando habla de Ministerio Público Independiente, de fiscales independientes, de una serie de modificaciones a la Constitución para tratar de definir lo que es el futuro del país, por lo menos en los próximos 4 años. Lo que yo no estoy de acuerdo con él es que eso es un candado. No puede haber candado constitucional porque la República Dominicana no tiene la calidad del Congreso para determinar que una modificación constitucional o un artículo de la Constitución es pétreo. En la Constitución todo se puede modificar, solamente tienes que llamar a una asamblea revisora. Claro, con una cantidad cualificada. Totalmente. Para 2/3 entonces, partes. Así es, porque la misma Constitución tiene su reglamento de cómo debe ser modificada. Entonces, el tema de la reforma en cuanto a la reelección presidencial, a mi juicio eso no es necesario, porque la Constitución actual lo establece. Ya hay 2 personas que son jubiladas para presentarse como candidatos con la Constitución actual. Esas 2 personas son Danilo Medina, que se jubiló en el año 2016, estuvo 4 años
trabajando como jubilado, como presidente de la República, y Luis Abinader, que también se reeligió para un segundo periodo. Él es un jubilado. Entonces, plantearse que ahora le van a poner también un artículo agregado para que entonces quizás no lo puedan cambiar, creo que eso es una exageración. Y en mi caso, para Luis Abinader y el PRM es un error político. Es un error político porque el que conoce la historia de la República Dominicana sabe perfectamente que el que no es un proyecto de poder en este país no tiene ningún valor político. Si Luis Abinader, cuando firme los decretos el 16 de agosto o siguientes, para poner funcionarios públicos, que la mayor parte de ellos quedarán fijos durante los próximos 4 años, todo el que no salió en esos decretos se va a buscar un proyecto alternativo. Y al buscarse un proyecto alternativo, ya hablan de que hay figuras del PRM que se autodenominan presidenciables que están buscando hacer equipos. Y al hacer equipos, si yo cuento por lo menos 12. Que están buscando, no, que ya están haciendo equipo. ¿Ves? Entonces, bueno, a mí me han llamado de 3 equipos. Ah, bueno. Nunca he tenido ninguna relación con ellos, imagínese usted. Ya usted puede ver. Entonces, como yo tengo partido, 3 equipos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted monta al inicio de un gobierno una situación así, yo le auguro buena suerte porque a todos nos debe ir bien si él hace una buena gestión en los próximos 4 años, pero mi augurio es negativo. Creo que el PRM se dedicará en los próximos 4 años, si esa circunstancia se produce de la forma que estoy narrando, a dedicarse a hacer campaña 8, 9, 10, 11 figuras, personas desde los cargos públicos. Y eso al mismo tiempo provocará fricciones dentro del partido de gobierno que serán inmanejables para Luis Abinader. En algún punto va a haber fracturas, porque la política es competencia, pero que el país se aboque a una campaña desde el partido de gobierno de 4 años consecutivos, creo que es injusto para la República Dominicana, sobre todo tenemos problemas muy serios. Lo de los diputados, eso no va a pasar. Además, habría que revisar el tema de los municipios y todo lo demás, porque tenemos una división territorial que entonces son municipios que necesitan representación. Habría que disminuir los también. Los diputados no va a pasar. Yo sí quisiera que pasara, doctor. En mi caso, yo no conozco a ningún diputado que me haya representado en muchísimos años. Pero por lo mismo tanto hay que reducirlo. No, a mí nadie me ha representado en la Cámara de Diputados. ¿Cómo va a ser, Nadie doctor? me ha llamado, ni yo he tenido la oportunidad de decir, fulano, mira, tú eres mi representante, yo tengo este problema, tengo esta idea. Y entonces usted nunca ha votado por un diputado. ¿Y usted vota por algún diputado? Claro. No, usted vota por un grupo de gente y algunos salen y después nunca No, más. pero ahora con la boleta, como está dividida, usted puede marcar de manera directa a su candidato. Usted sabe lo que están los diputados ahora mismo. Los diputados lo que están es medirse traje blanco y falda blanca para irse el 16 de agosto. Para irse el 16. Qué barbaridad. Y eso es lo que andan. Ya yo tengo la foto de algunos. Qué barbaridad. Usted no le ha mandado ninguna. Sí, yo tengo unas cuantas. Y los diseñadores. Si la corbata negra le queda bien. En eso, a usted la llamaron. A mí nadie me ha llamado. Doctor, y desde el punto de vista, usted habla que, bueno, ya se liquidó Danilo, se liquidó Luis Abinader, pero entonces parece ser que el que tiene la carretera libre en cuanto a lo que hoy plantea la Constitución, salvo la reforma que se haga en ese sentido, es el doctor Leonel Fernández, que ha quedado muy mal parado después de la visita a Venezuela. ¿Qué opinión le merece usted o qué visualiza usted hacia futuro en cuanto al doctor Leonel Fernández? Lo que pasa es que Leonel en el año 2028, la gente se le olvida que las elecciones son en 4 años. Las elecciones son el año que viene. Yo no voy a estar así como estoy ahora. Ni ustedes tampoco, pero yo voy a estar mucho peor que ustedes, estoy seguro. Mire, tendrá casi 75 años de edad el presidente Fernández. Una persona a quien yo quiero mucho, pero no sé si él va a ser capaz de competir con los jóvenes que vienen subiendo. Hay mucha gente joven que viene por ahí subiendo e incluso su mismo partido ya tiene una alternativa. Tiene un delfín su partido. Claro que sí, que es Omar Fernández. Entonces, no sé si él podrá competir ahí y si él se decidirá a competir
en ese escenario, que es un escenario totalmente nuevo, porque lo que viene subiendo es la generación de sustitución. Mire, aquí hay 3 generaciones políticas activas, algunas activas todavía. La generación de la confrontación, que es esa generación del 63 hasta más o menos el 82, 84, que era la confrontación de la guerra civil, las campañas electorales se hacían a tiros, usted no podía entrar. En mi caso, por ejemplo, que yo, miembro del Partido Reformista, en los barrios de la parte norte de la capital, nosotros no podíamos entrar. No podíamos entrar, nos entraban a pedrada, no, que usted no puede entrar aquí. Usted sabe cómo que entrábamos ahí a tiro limpio para poder entrar. Esa generación prácticamente está desaparecida. Algunos quedan. Entonces, pues viene mi generación, que no participó en guerra civil, no estuvimos en eso, no tenemos deuda de sangre con nadie. Y en esa generación es que está Danilo, Leonel, el mismo Abinader, un sinnúmero de personas que todavía están activas en política, pero que ya vamos saliendo. Ya yo no soy miembro de ningún partido, pero los que están en partidos ya van saliendo, ya no son parte de lo que es la partidocracia. Lo que viene subiendo es la generación de sustitución. Y esa generación de sustitución ya está en el Congreso, está en los ayuntamientos y tienen proyectos partidarios para ser presidente de la República. Por ejemplo, en el Partido de la Liberación Dominicana, yo visualizo tranquilamente a Juan Ariel Jiménez. Juan Ariel Jiménez es un muchacho que tiene 37 años de edad. 37 años. Sí. Y todo el mundo lo conoce, ¿verdad? Claro, y todo el mundo tiene una buena opinión de Juan Ariel. Exactamente. Por la calidad de profesional que es, ha sido un joven que Así siempre mismo fue es. accesible en las posiciones públicas que estuvo y demás. Entonces, en el Fuerza del Pueblo está Omar Fernández, ya es senador de la capital, la senaduría más importante del país. Es Contra esa. viento y marea ganó esa senaduría. Exactamente, y la ganó él. La ganó él. Porque si usted busca los votos, Omar saca más votos en la capital que el papá. Claro. Sí, sacó más votos la boleta senatorial que la Exactamente, presidencial en la exactamente. capital, así Entonces es. usted dice, pero ¿de dónde salieron esos votos? Ah, ahí está. De esa masa de votantes que no tiene partido, ni le interesa afiliarse a ninguno, ni quiere estar metido en ese tema. Que van mirando figuras. Exactamente. Pero a mí hay algo que me llama la atención, doctor, sobre ese señalamiento que usted hace, y es que nosotros hemos acumulado una deuda de males sociales por décadas. Esta nueva generación de sustitución que está a la puerta de posicionarse en la cosa pública, ¿podrá enfrentar todo eso que venimos heredando por años o seguiremos igual o en un proceso de involución? Lo que pasa es que probablemente usted no sabe, por su edad, lo que era la República Dominicana hace 50 años, y yo sí. La República Dominicana, cuando yo era muy niño, era un país eminentemente de gente pobre. Sí. Pobres, e incluso quizá una década atrás, en los años, fines de la década de los 50, 60, era un país donde el 70-80% de la población vivía en el campo, eran campesinos. Muchos de ellos analfabetos, que venían de la era de Trujillo y vivían en pisos de tierra. Esa no es la República Dominicana de hoy. No, pero tenemos el teteo y la juca. Esos son otros males que podríamos discutirlo aparte de esto, porque este es un tema muy macro que tiene que ver con temas económicos. Okay. Entonces, esa República Dominicana es construida por esas generaciones anteriores, la construimos nosotros. O sea, la República Dominicana que existe hoy día es una República Dominicana ya de renta media. No es el país que estaba metido en la pobreza, porque hace 40 años el país recibía ayudas económicas de Estados Unidos para poder sobrevivir. Nosotros ya no necesitamos eso, a nosotros nadie nos da ayuda. Nosotros como país lo que nos dan son préstamos ahora. Doctor, antes de irnos a la pausa, no quería que se escapara un tema importante, la reforma constitucional, que es del Ministerio Público Independiente. La propuesta que hace el presidente de que lo escoja ahora el Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué opinión le merece? Aquí no va a haber un Ministerio Público Independiente porque para que sea independiente habría que someterlo a votación como muchos estados de los Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos lugares donde los fiscales se votan. O sea, usted vota. Por ejemplo, yo creo que tú seas fiscal, tú te presentas, entonces yo chequeo cuál es tu background, si tienes algún expertise en ese tipo, y la población te vota. Pero puede ser un Ministerio Público Independiente que vaya el presidente de la República y presente el candidato. El presidente de la República, según la propuesta
que va a presentar el candidato. Claro. Y donde el presidente de la República en este momento también tiene mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura, de los votos. En todas partes. Sí, pero tiene mayoría ahí. Yo te voy a decir lo que yo creo que va a ocurrir ahí. Para mí, Luis Abinader, hay mucha gente que está haciéndose expectativas sobre el ministro de Justicia, o si es que se hace el Ministerio de Justicia, o el Procurador General de la República. Lo que yo creo que va a pasar es lo que pasó exactamente en el Tribunal Constitucional. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que Luis Abinader puso a uno de sus abogados a presidirlo. El que sustituyó a Milton Ray. No, el que sustituyó a Milton Ray, exactamente. Ese fue subido de la oficina staff legal, la oficina de abogados de Luis Abinader, a la Corte Civil de la Suprema Corte de Justicia, e inmediatamente se lo subieron a el presidencia del Tribunal Constitucional. Ustedes los abogados todos lo saben. Entonces usted dice Ustedes saben que es así, a que nadie me puede mentir. Entonces usted dice que el señor terminar ahora el presidente tema. del Constitucional no está ahí por sus méritos y cualidades y calidades. Él puede tener muchos méritos, muchas cualidades, pero él era un abogado que no participaba en ningún tema de discusiones técnicas, políticas, ni nada. Un abogado en ejercicio, que es su derecho. Yo he sido médico de ejercicio 42 años. Ese es mi derecho, por eso fue lo que estudié. Claro. Entonces, pero él subió rápidamente de un lado a otro, de su oficina a la Suprema, de la Suprema a el Constitucional, empujado y llevado de la mano por Luis Abinader. ¿Por qué? Porque hay que proteger algunos intereses que se tienen ya en este país y que se van construyendo en la Corte, en la Suprema Corte, perdón, en la Procuraduría General de la República. Yo creo que van a poner a alguien no muy conocido, con relación muy cercana a Luis Abinader y a sus intereses, porque eso tiene una situación. Yo le voy a decir cuál es. ¿Usted sabe el nombre ya? No, yo no lo sé. Yo creo que sé qué. No lo sé. Le voy a decir qué ocurre. Cuando lo elijan, que no sé en qué fecha será, lo van a elegir por 4 años inamovible, ¿verdad? Uh-huh. Probablemente lo elijan un poquito adelante en lo que es este cuatrenio. Y a él entonces, a esa persona le tocará una parte del próximo cuatrenio. Y si el presidente Luis Abinader no va, como dice él, y no se presenta a la reelección, entonces tendrá que cuidar también lo que será la cola del gobierno para que no le pase lo mismo que le pasó al gobierno de Danilo Medina y la gente que los rodeaba. ¿Me entendió? Sí, no, perfectamente. Más claro. No más palabras, magistrado. Más detalles no. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos en breve aquí con más en Tribuna TV Podcast. Ya estamos de regreso en Tribuna TV Podcast. Doctor Humberto Salazar, la situación de Venezuela. ¿Qué está pasando allí y qué va a ocurrir en los próximos días en vista ya de la posición de la oposición y el gobierno de Maduro, que la situación que tenemos actualmente allí? Y la comunidad internacional. Claro que sí. Tú sabes que lo más peligroso que hay en el mundo son las mujeres. Es un pájaro peligroso. Incluso el doctor Iván Báez, el que fundó la clínica Centro de Cirugía Plástica Santo Domingo, donde yo trabajé toda mi vida, me decía que a los maridos, cuando iban preocupados porque las señoras, que ella no necesita esa cirugía, entonces le decía, mire, déjeme decirle algo. Cuando una mujer le solicite, le diga que se tire de una ventana, busque la bajita. rueguele a Dios que sea un primer piso. Así es. Así es. A Maduro, a Cabello, a toda esa gente que están ahí, se les fue algo con una mujer. Esas son las elecciones venezolanas de hace bastante tiempo. En Venezuela hace tiempo que lo que hay son fraudes electorales. Y esos fraudes electorales la oposición nunca lo pudo demostrar. Entonces María Corina Machado logró el milagro, primero, de unificar a toda la oposición detrás de un solo proyecto y de una persona que ni siquiera es político.
es un diplomático retirado, Ujú. que casi nunca había ido a un meeting ni nada parecido. Desconocido totalmente. Totalmente. Edmundo González nunca fue político. Los de la oposición, que se fueron 8 como candidatos, también esas personas pasaron totalmente desapercibidas, como si no existieran, y fueron a las elecciones. ¿Qué ocurre? Ellos llevaron a los veedores que les convenía y a los que no convenía los sacaron. Se equivocaron con 2. El Centro Carter y el Grupo de las Naciones Unidas. Con esos 2 se equivocaron. Después el resto eran todos Pro miembros. oficialismo. Claro que sí. Aparte de Lionel, que Lionel. No, porque Leonel fue con una delegación del Grupo de Puebla, que él no lo dice y yo lo sé, porque lo dicen todos los periódicos españoles y no lo pueden desmentir. No. Es el Grupo de Puebla, que es un grupo de presidentes, expresidentes, líderes retóricos, sobre todo de la izquierda en América Latina. Están ahí y se fundó en el año, hace como 6, 7 años, antes de la pandemia, 2017, por ahí. En Puebla se reunieron y entonces tienen ese grupo para discutir, y uno de los líderes de ese grupo es Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez Zapatero fue el que armó ese grupo. Y ese grupo está Rodríguez Zapatero, que está no escondido, sino en un lobby intenso para justificar la elección. Estaba Torrijos, que era miembro de esa delegación y no fue. Está Leonel, está Samper y Colombia. Ya. Exacto, eran esos. Entonces, claro, Leonel también se intentó salir del medio de algún modo, porque la situación fue que ellos dieron un resultado con un papelito. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y ya, punto. y Y punto. se acabó. Ujú. Pero María Corina Machado tenía las actas. Todo lo tenía fríamente calculado. Al tenerla, bueno, se dice que en todo el territorio venezolano ella usó más de 19,000 comanditos, como le dicen. Ella lo mencionaba. Yo recuerdo que en la noche electoral solamente ella decía las actas, las actas, las actas, las actas. Ella tenía las actas y la publicó y todo el mundo ya vio las actas. Ya todo el mundo tiene el resultado. Tiene resultados. No tenían como fraguar ningún tipo de fraude con las actas. Entonces ahí viene una etapa de negociación, que incluso el plazo que se dieron para la toma de posesión del nuevo gobierno ayuda a eso. El nuevo gobierno debe... en enero. 10 de enero. 10 de enero. El 10 de enero. Usted sabe lo que falta de aquí al 10 de enero. Muchísimo Sí. tiempo. Yo creo que se abre un espacio para discusión, un espacio de negociación. Creo que se va a negociar, sobre todo a través del presidente Lula y el presidente Petro, y veremos lo que pasa. ¿Y esa negociación no escalaría un poco más arriba, doctor, entre Estados Unidos por un lado y Rusia y China por otro, por el tema de los intereses que hay en Venezuela y lo que representa Venezuela para estos 2 últimos países, por el tema del bloqueo y la subvención y el apoyo que reciben de Rusia y de China? No hay una época en la cual, y en eso tiene razón Donald Trump, la humanidad hubiera estado en mayor peligro de guerra entre las grandes potencias, y voy a bajar entonces a América Latina. En ninguna anterior elección en Venezuela, las tensiones geopolíticas entre Rusia, China, por situaciones diferentes, y los Estados Unidos han estado más ríspidas que en este momento. Las tensiones están ahí. Estados Unidos es el principal financiador de la guerra en Ucrania, de parte de Ucrania, y también la Unión Europea. Estados Unidos ya tiene desplegado frente a Israel, en el mar Mediterráneo, gran parte de su flota, como una advertencia a Irán que no puede intentar enviar una cantidad inmanejable de cohetes contra Israel, porque entonces ellos van a reaccionar. Incluso los Raptors F-22, que son los aviones más modernos de la flota norteamericana, están ahí ya. Y por eso Irán, a pesar de que ha hablado de que va a atacar a Israel, sobre todo después que murió el número 1 de Hamas en su territorio, parece que eso lo está pensando. Sí, claro, han bajado un poco. Pero ¿quién sostiene a Irán? Rusia. ¿Quién viajó a Irán esta semana? El jefe del ejército ruso. ¿Para qué? Se dice que para entregarle
material para interceptar aviones, porque lo que habla Israel es que si lo atacan en forma masiva, ellos van a mandar los aviones y le van a destruir todo el sistema o las fábricas nucleares que tiene Irán. Entonces eso tiene montado, pero es una tensión terrible. Claro, claro, por supuesto. Entonces, también en el estrecho del Mar de China hay un serio problema con China y Taiwán. O sea, Xi Jinping podría pensar que Estados Unidos no puede desplegar tantos militares en tantos lugares, pero Estados Unidos también tiene una flota montada ahí. Y los países aliados. Sobre el Mar de China. Entonces, tú tienes una situación en la cual no creo, es una especulación, no creo que Estados Unidos dejara el gobierno de Maduro ahí, porque sería una señal de debilidad. Y a eso agrégale que estamos en campaña electoral plena. En noviembre son las elecciones. Claro. Pero ¿qué negociar? O sea, Maduro, ¿en qué condiciones saldría? O si exiliado. O que él estuviera dispuesto a negociar en este momento. O sea, algo como aquí ocurrió un 2-2. O sea, ¿qué se pudiera plantear en Venezuela? Maduro es un preso de las circunstancias. Maduro es multimillonario y no puede disfrutar sus millones. Se dice que gran parte de la fortuna de Maduro está en Turquía. Entonces hay 3 países que se ha planteado que puede salir Maduro, sobre todo con un papel firmado de inmunidad, porque Maduro también es un perseguido internacional. Claro. Tiene 2 sentencias. Bueno, una sentencia y un pedido de búsqueda. La sentencia de crímenes de lesa humanidad que le dictó el Tribunal de La Haya. De La Haya. El Tribunal Internacional de La Haya le dictó una sentencia. Y lo segundo de es que Maduro tiene un pedido de captura de Estados Unidos por el tema del cartel de los soles, por narcotráfico. Él y Diosdado Cabello, la mayor parte de esa cúpula, y Padrino, todos. Entonces ellos necesitan tener una garantía que no se les va a perseguir. Y esa no persecución que ellos tienen es una forma de poder salir. Ahora, ¿se querrán ellos ir para Turquía? Yo lo dudo. Doctor, y en ese sentido... Voy a decir los otros 2 países. Sí. El segundo país que ellos se ha planteado que se pueden ir es a Cuba. Bueno. Y el tercer país es República Dominicana. Ajá. Punta Cana, exactamente. Punta Cana. ¿Y cómo afectaría eso? Punta Cana tiene el madurismo. Se dice que la esposa de Maduro compró una casa en Punta Cana. Usted sabe que Punta Cana es un lugar donde hay muchas residencias aisladas. Sí. O sea, eso es un pueblo. No estoy hablando de Bávaro, estoy hablando de Punta Cana. Entonces, en Punta Cana se dice que tienen una residencia. Y a mí me ha parecido muy extraño porque, claro, en el tema diplomático siempre se ejecuta la reciprocidad. Entonces, pero él rompió de relaciones, o sea, él no ha roto, pero el hecho de usted retirar o pedir que la representación de un gobierno en su país salga con tantas horas es algo no muy bien visto dentro de la diplomacia de por sí. No, eso es una acción de ofensa. Así es. Pero entonces, ¿y qué hizo el gobierno dominicano? Retiró, de inmediato mandó a buscar sus... ¿Pero qué debe hacer el gobierno dominicano? Lo mismo. No lo ha hecho. Bueno. El gobierno dominicano no pidió que los diplomáticos venezolanos salieran del país. No, porque ellos le pidieron que salieran de allá. ¿Perdón? Ellos le pidieron a los dominicanos. Sí, pero a eso él se refiere. Nosotros aquí a la representación de ellos. Eso, usted inmediatamente reacciona y le dice, perfecto, tráeme los míos. Entonces, los que están aquí de ellos, que vayan para allá. Eso es lo que usted hace, reciprocidad siempre. Aquí no se ha hecho. No, tampoco se han roto relaciones. No. Ese es el paso previo a romper relaciones, pero no se han roto las relaciones. ¿Qué significa eso? Que lo estamos tratando con manos tibias. Lo tercero, ¿dónde está dentro de toda la lista de naciones que han desconocido a Maduro el desconocimiento de la República Dominicana? No. No se ha dicho. ¿Por qué? Porque República Dominicana, yo no tengo ninguna duda que es uno de los destinos a negociar para que permanezcan. Y si nosotros tomamos una actitud agresiva, dirán que no. Pero ¿y la cómo? República Dominicana tiene que ser parte de la solución, no del problema. ¿Y cómo afectaría eso en términos políticos? La posición de un gobierno que en primera instancia se manifiesta de que se debe hacer un proceso transparente, respetar la democracia, hace un comunicado conjunto con otros países, entonces luego usted,
posiblemente acceder a tener un exiliado. Lo próximo después de eso que usted acaba de escribir, ¿usted sabe qué es lo que pasó? Se callaron. Ok. Nunca más. Ok. No ha habido ningún otro tipo de declaración. Nadie ha hablado de eso. Es como si Venezuela no existiera para el gobierno dominicano y eso para mí, a mí lo que me dice, Estados Unidos está ahí, cállate, vamos a ver cómo solucionamos y ser parte de la solución y no del problema. Veremos en los próximos días. Por eso vimos en estos días un anuncio de una cumbre aquí en República Dominicana con relación al tema venezolano. Eso es el presidente de Panamá. Y quien lo dice el presidente de Panamá. Y a eso no se le pudiese sumar también el reciente intercambio de presos políticos entre Rusia y Estados Unidos. Sería parte tal vez de los procesos de negociación que de alguna manera trae consigo el tema de Venezuela. Sí, ese es un tema, no sé si es un tema que está vinculado al tema venezolano, pero lo de Venezuela es para mí ya una cuestión de honor para Estados Unidos. Si no, hay gente que dice que le paguen a Blackwater. Blackwater es la empresa de militares retirados. Sí. Bueno, hubo uno que tuiteó algo de que... Sí, que aumentaran, porque Estados Unidos está dando por la cabeza de Maduro 25 millones de dólares. Que aumentaran la puja. A 100 millones. Y entonces se la lleva a Blackwater y Blackwater se va a encargar. Y ahí mismo en Estados Unidos, Kamala y Donald Trump, vemos que Kamala repuntó al Partido Demócrata y ahora con la Pero todo el mundo decía que no. Yo pensaba que no. Y con el vicepresidente ahora, Tim Wolf, también le ha sumado bastante a la campaña. ¿Cómo usted visualiza eso en los próximos meses? Ya le entró Trump a Tim Wolf. Que esa es la política. Lo que era simpático hace 4 años, 6 meses, 2 meses, un solo acontecimiento te lo cambia. Para mí, Donald Trump pecó de falta de pericia política. Porque si a mí me dicen en unas elecciones en el mes de noviembre, vamos a hacer un debate en junio, yo digo, aquí hay algo. Le dio tiempo a que ellos movieran las fichas. Claro, recomponerse. Nunca, es la primera vez. Eso nunca había pasado en la historia de los debates de Estados Unidos. El primero fue en el televisado, por supuesto. En 1960, de allá para acá, nunca. En junio, yo mismo me quedé pasmado. Digo, ¿para qué tanto van a hacer un debate en junio? Eso no tiene sentido. Claro. Era el test de los demócratas para sacar a Biden. Y Trump cayó como un niño en esa trampa. Él tenía que haber dejado que eso siguiera, porque el problema es que la campaña de Trump era la vejez de Biden. Así y ahora es. Tiene que cambiar totalmente el discurso. ¿Será efectivo o no? Yo no lo sé. Pero en lo que cambia el discurso está perdiendo rápidamente fervor popular. Lo segundo es, yo no creo que los americanos estén todavía tan vinculados a ese discurso de odio y confrontación de Trump. Creo que eso tuvo una época. Entonces, tú dices una cosa, yo digo otra, yo te acuso de que tú tuviste tal cosa, que el otro... yo creo que ese parece tema, como si fuera aquí, doctores. No, porque aquí no se ataque lo personal, porque todos nos conocemos. Sí. Todos nos conocemos. Fíjate el debate de aquí cómo fue. Sí, no, fue con mucha altura el debate de aquí. O sea, cuántas cosas uno no sabe de otra persona y uno se la calla. No dice allá nada. se lo dicen todo. Todos se lo dicen. Se sacan los trapitos al aire. Entonces, esa elección no está decidida. Aparte, mucha gente pensó cuando Trump se salvó del disparo que le tiraron a la cabeza, de que él dijo, fight, a que ya, no, las elecciones no se ganan tampoco con tanto tiempo de anticipación. En mi caso no pensé que Kamala Harris era buena candidata, en mi caso. Yo tampoco. Mujer negra, ni siquiera tiene historia norteamericana firme, porque su padre de Jamaica, su mamá de la India, o sea, es una sorpresa. Para mí es una sorpresa. Pero incluso por el desenvolvimiento que tuvo como vicepresidenta, para mí no fue tan relevante o destacado como se esperaba por las expectativas. Para mí eso la ayudó. Ah, bueno. Para mí eso la está ayudando. Este momento. Ella fue, eso se ve ahora. Igual que tú, yo la criticaba por su inacción. Pero esa fue una excelente vicepresidencia. ¿Por qué? Porque no sonó. No se manchó. No hace nada, no tiene función. Así es. No sonó. Y ella,
Va a ir ya un debate pactado para septiembre. Y ella fue fiscal. Ah, eso sí. Y fue fiscal de California, el estado más grande de Estados Unidos. Es un país en sí mismo, California. Y en un debate, ella es muy peligrosa. Ella tuvo buen debate con Mike Pence en las elecciones pasadas. Y también con el mismo Biden. Con el mismo Ella Biden. arrolló a Biden en las elecciones. En el debate. O sea, ella es muy buena debatiendo. Y no creo que va a caer en la trampa de Trump de estar discutiendo tonterías. Claro. Vamos a ir a una segunda pausa comercial y regresamos a la última parte de esta entrevista con el doctor Humberto Salazar. De regreso en Tribuna TV Podcast, estamos conversando con el doctor Humberto Salazar sobre los temas locales, internacionales, de política y demás. Doctor, volviendo aquí al patio, viene el 16 de agosto. Regularmente, después de un proceso electoral, se da un periodo de 100 días, una tregua de 100 días, pero eso como que no ha pasado en este último proceso de elecciones. Porque es un presidente reelecto. Pero hasta los reelectos se le da su chancecito, ¿no? No, lo que ocurre es que acá, el 16 de agosto, lo que yo estoy esperando, a mí el tema de la reforma constitucional, eso a mí no me importa. Porque si hubiera un referéndum, que es lo que debería haber, yo votaría por la reelección indefinida. Esa fue mi posición de toda la vida. O sea, ¿y cuántas veces yo no salí en esta pila a decir vuelve y vuelve? Ahora después de viejos no voy a cambiar, no es verdad. Que el pueblo decida quién quiere ser. ¿Las reelecciones son buenas o son malas en sí mismas? Bueno, imagínese usted que la constitución que más tiempo ha durado en este país sin modificación es la del 1966 hasta el 1994. ¿Usted sabe cómo tenía la elección de presidente? Indefinida. Indefinida. O sea, termina la discusión. Que cada quien se relija cuantas veces quiera. Incluso los propios legisladores, ellos sí se religen todas las veces que quieren. Y los alcaldes. Exacto. Entonces, ¿por qué usted tiene que decirle al otro? No. Entonces, ese no es mi problema. Mi problema es la reforma fiscal. Ese es mi problema. Porque el país tiene ahora un déficit en su presupuesto de 3.3%. Estamos hablando de cerca de 300 mil millones de pesos. ¿De dónde lo van a sacar para cubrir el déficit de un presupuesto que es deficitario permanentemente y que está siendo todo cubierto con deuda que ya llegamos al límite, por más que digan que no? Nosotros ya llegamos al límite de deuda como país. ¿Cómo vamos a pagar eso? Entonces, la fiesta que se armó, ahora vamos a ver quiénes la van a pagar, y aquí nadie quiere pagar impuestos. Se habla de que van a ampliar la base del ITEVIS y bajarlo a 16%. Pero ampliar la base significa poner el ITEVIS a prácticamente todo. Sí, claro. En un país donde solamente pagan ITEVIS o reportan ITEVIS los comercios que están en la capital. ¿Usted lo sabía? ¿Usted sabía eso? Pero claro. Que en el interior no se paga ITEVIS. Pero esos somos nosotros que pagamos ITEVIS. Pero precisamente. ¿Usted conoce el PP? ¿Cuál es el PP? El partido de los pendejos. Nosotros los que pagamos impuestos. Esos somos nosotros. Algunos economistas plantean que ampliando la base y evidentemente modificando tal vez el tema de la burocracia, pagos de anticipo y todo eso, pudiese el gobierno percibir una mayor recaudación y tener una menos evasión. No se ha hecho una propuesta pública real de en qué consistiría la reforma como tal. Ahora, otra cosa que llama suspicacia, ¿por qué primero la reforma constitucional y no la fiscal? Porque esa es la pantalla. Porque lo que las personas se entretienen es hablando de política. Aquí la política es como si fuera la pelota, un deporte, todo el mundo habla de eso, pero lo otro es lo importante, porque es lo que vamos a pagar los que habitamos este país. Porque el gobierno lo que debe presentar es una reforma tributaria, no una reforma fiscal. Porque es diferente una reforma fiscal a una reforma tributaria. ¿Qué es lo que siempre se ha presentado? Incluye que me analice el gasto, que me diga por qué el déficit del sector eléctrico ha aumentado, pero así, en una curva ascendente imparable. Por ejemplo, esta semana yo leí un tuit del señor ministro de Energía y Minas que me había dado vergüenza. O
O sea, él se ufanaba de que una noche de estas nosotros habíamos tenido la mayor demanda de energía de la historia dominicana y que se había servido prácticamente todo con un déficit mínimo. Pero lo que él no dijo es que de eso que sirvió el 47% se pierde. Por eso son los apagones. ¿Dónde se pierde? En la ineficiencia de las distribuidoras. Está perdiendo si nosotros estamos tirando ahí 125 el año pasado, 125 mil millones tirados ahí para que lo quemen. La distribuidora, aquí vender electricidad es mejor que vender droga. Usted no cae preso, es legal y no paga y gana más dinero. Entonces, hábleme cómo que usted está gastando el dinero. Cómo que usted va a gastar el dinero en una serie de gastos superfluos que tiene este gobierno. Que me lo saquen, me lo pongan en blanco y negro para que justifiquen entonces la reforma fiscal. Pero sin gasto aquí no puede haber reforma fiscal tranquila. Déjeme decirle algo. Si aquí se sube el ITEVI, se va el ITEVI al 16 y se amplía la base a medicina, productos de primera necesidad, etcétera, aquí va a haber un problema serio. Social. Pero muy serio, un problema social. Porque la gente aquí está viviendo como en Estados Unidos, check by check. El cheque en cheque. Y ya no tiene forma de tener ahorros. Al no tener forma de tener ahorros, no tiene forma de gastar en otras cosas que son parte de su vida. Ustedes no se han dado cuenta, ustedes tres viven en la capital como yo. Ustedes dos, perdón, ¿verdad? ¿Ustedes se han dado cuenta de la cantidad de edificios realizados que por la noche están todos apagados? Sí, vacíos. ¿Usted sabe por qué es? Porque no lo venden. No se muda nadie ahí. Es parte de una economía sumergida que existe aquí, que nadie quiere hablar de eso tampoco. Esa economía sumergida que existe en el país, pero hay señales claras de que nosotros estamos viendo como una burbuja que podría explotar. Así que el gobierno debería ser transparente, sobre todo en el discurso. Me imagino que Abinader va a hablar de la reforma fiscal en su discurso, porque ese es un tema principalísimo en el país. La misión del fondo se lo dijo. Hay que atacar el déficit fiscal, comenzando con el tema de la energía eléctrica. Que es uno de los... Bueno, se habla de que el mayor déficit precisamente está en el sector eléctrico. Está ahí, el sector eléctrico. Tiene que eficientizar la administración pública para disminuir los gastos. Yo quiero ver si este gobierno está en condiciones de hacerlo. Doctor, expectativas puntuales de decretos. Hemos visto que el presidente... Yo no sé nada del Pero PRM. hemos visto de algunos decretos que ha dado el presidente las últimas semanas, en el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Interior y Policía. ¿Qué opinión le merece la designación de la nueva ministra de Interior y Policía? Un error de ella de aceptarlo, porque fue una sapiencia política de parte de Abinader. Faride, a quien yo estimo mucho, Faride no tiene el perfil para ser ministra de Interior y Policía. ¿Por qué porque tiene preparación? No necesariamente tiene que ser el puesto un hombre el que esté ahí. ¿Por qué ella no pudiese hacerlo bien, doctor? La Policía Nacional estaba debajo de eso, sí, de Interior y Policía. Eso es Seguridad Nacional, una, y Seguridad Pública, otra. Y la Policía Nacional es algo ingobernable en este país. Solamente la gobiernan los mismos policías. Usted ve que le cambiaron de jefe de la policía a director de la policía. Ahí no cambió absolutamente nada. Los intercambios de disparos están por todos lados. Pero aquí hay una persona en algo que le pone un reloj a las personas y que si no, entrégate porque si no te van a matar. ¿Usted cree que este es un país salvaje también? Pero mire, expectativas puntuales suyas de cambios. O sea, ¿qué usted espera en este nuevo gabinete? O sea, ¿en qué cartera usted dice, yo creo que ahí debe haber un cambio, un movimiento funcional? No sé, la verdad. O sea, el tema de que cambie. ¿Ni tiene alguno que le gustaría verlo a usted en alguna función pública? Que usted diga, esa persona puede hacer ahí una buena función. Tengo muchos amigos en el PRM, en todas partes. Pero el tema de funcionarios públicos, hay algunos que lo han hecho muy bien, a mi juicio. Por ejemplo, alguien que debería quedarse. ¿Usted quiere saber quién yo creo que debe quedarse? Sí. Roberto Álvarez, el del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ese debería quedarse. Debería quedarse por lo menos por un año. ¿Y ese dos años. ¿Usted sabe por qué? ¿Y eso es lo que suena de cambio? Pues yo le voy a decir por qué. ¿Usted sabe por qué? Porque es el que ha manejado el tema haitiano. El tema haitiano todavía no está solucionado, ¿no? ¿Y usted cree que aquí... Los kenianos no han pasado de 1,000 policías, lo han dejado ahí. Ahí no ha ido un policía más de aquellas islas del Caribe que decían que iban a mandar policías a Kenia. ¿Usted sabe por qué? Porque no están dando el dinero suficiente para que eso se ejecute. Entonces, ¿qué van a poner? ¿Alguien ahí que no sabe por dónde anda eso?
El problema más grave que tiene la República Dominicana es Haití. Nosotros no podemos sustraernos a esa realidad. Y yo creo que Roberto Álvarez, en términos generales, excepto la loquera por eso no fue él, del Río Masacre, que los policías, que los guardias, que iban a meter, que no pasó nada, al final el río no pasa nada, eso se olvidó, fue tema de campaña. Pero en términos generales yo creo que lo ha hecho bastante Ante bien. la comunidad internacional ha tenido buen planteamiento. No tiene tiempo para resolver nada, es muy nuevo. Yo quitaría al ministro de Obras Públicas. El de Salud Pública yo lo dejo, el de Obras Públicas lo voto. No lo va a votar. Pero tiene 4 años haciendo 2 carriles de la autopista Duarte y no hay forma. ¿Y un tapón? No hay forma que lo termine. Un tapón. Es un taponazo todo el tiempo. 4 años. Se me acabó el tiempo ya. No me digas. Pero ¿y agricultura? El de agricultura. Ese lo quito yo al inicio. Al inicio, ese de lo más malo que tiene este gobierno, el Liber Cruz. Señor. Quitado y mandado para su casa. Yo creo que con una investigación inmediata también. Además, y deportes. Porque es así. Ese yo no sé ni cómo se llama. Ay, padre. Yo, de verdad, lo juro, yo no sé cómo se llama. Si me preguntan, doctor, yo te voy a gracias. decir. Hay que otra entrevista con el doctor. Porque sin anuncios. Antes del 16. Doctor, gracias por venir. No a ustedes, y de por verdad, que yo me compartir, divertí gracias, doctor. muchísimo. y por compartir siempre con nosotros. Gracias a Nadia Andújar y a ustedes también que nos siguen cada semana aquí en Tribuna TV Podcast. Buenas noches.